Hola, hola, mis cinéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo soy y les doy la bienvenida a este rinconcito de la web donde exploramos las maravillas del séptimo arte. Bueno, más específicamente, las maravillas de las series que te dejarán pegado a la pantalla, literal. Hoy nos embarcaremos en una aventura épica, un maratón seriéfilo, pero no de cualquier serie. No, hoy nos sumergiremos en las profundidades del drama, la intriga, la comedia y el romance. Todo con un toque turco. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de 15 series turcas adictivas. Esas que te atrapan desde el primer episodio y te hacen perder la noción del tiempo. Prepárense para descubrir joyas ocultas que quizás no tenías en el radar, pero que te aseguro, te van a encantar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Tenemos mucho contenido increíble para compartir. ¿Listos para empezar este viaje? Pues vamos allá. Y bueno, para iniciar este maratón turco, vamos a empezar con una serie que tiene un poquito de todo, se llama Kara Para Aşk o Dinero Negro Amor en español. Esta serie es un thriller de acción y romance que te va a mantener al filo del asiento. Aquí tenemos a Ömer Demir, un policía íntegro y dedicado a su trabajo, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que vive en el opulento mundo de Estambul. Sus caminos se cruzan de la manera más trágica cuando el padre de Elif es asesinado, y la investigación que sigue los lleva a descubrir una oscura red de corrupción y lavado de dinero. A partir de ahí, todo se complica, hay secretos oscuros, conspiraciones que alcanzan las más altas esferas del poder. Mucho romance a medida que Ömer y Elif se acercan cada vez más en su búsqueda de la verdad, y por supuesto, una química increíble entre los protagonistas, que se va cocinando a fuego lento. La trama es muy ágil, no te da respiro, y cada capítulo te deja con ganas de más. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas. Los diálogos son inteligentes y los personajes están tan bien construidos que te importará lo que les pase. Si te gustan las series con mucha acción, una trama compleja y un romance apasionante que desafía las circunstancias, esta es para ti. Además, Kara Para Aşk te ofrece un vistazo a la vibrante y a la vez sombría realidad de Estambul, convirtiéndola en un personaje más de la historia. Luego, vamos a cambiar un poco de género y nos vamos a adentrar en el mundo del drama familiar, pero con un toque ligero y divertido, con Erkenci Kuşbou Pájaro Madrugador. Esta es una comedia romántica que te va a robar el corazón con su encanto y su frescura. Cuenta la historia de Sanemine, una chica muy soñadora, espontánea y un poco torpe que vive en un barrio humilde y que no está muy interesada en los mandatos sociales. Su familia la presiona para que encuentre un trabajo estable, y en un giro del destino, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde su hermana también labora. Allí conoce a Candivit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, libre y un tanto misterioso. Hay un choque de personalidades tremendo. Sanem es una persona extrovertida y caótica mientras que Can es reservado y pragmático, pero también una atracción irresistible, que ambos intentan negar al principio. Es una serie muy fresca, muy divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. La ambientación en Estambul es preciosa, mostrándonos tanto la vida en los barrios tradicionales como el bullicio de la ciudad. Si buscas una serie para relajarte después de un largo día, reírte a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y enamorarte de la conexión entre ella y Can, Erkenci Kuşbou es tu opción ideal. Además, la serie explora temas como la búsqueda de los sueños, el valor de la amistad y la importancia de ser uno mismo. Y hablando de romance, no podemos dejar de mencionar Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Esta serie ha causado sensación en todo el mundo y no es para menos. La química explosiva entre sus protagonistas y su trama adictiva la han convertido en un fenómeno global. Nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven inteligente y apasionada que sueña con ser arquitecta paisajista, pero se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un empresario muy exitoso, perfeccionista, frío y distante, para conseguir una beca y continuar sus estudios en el extranjero. Este acuerdo temporal, en el que Eda debe fingir ser la prometida de Serkan, pronto se convierte en una relación llena de idas y venidas, de malentendidos y situaciones cómicas, pero también de muchísimo amor. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es magnética. Sus miradas y sus diálogos están cargados de tensión y pasión. La trama es adictiva, cada capítulo te deja con ganas de saber qué pasará después,
Y los paisajes turcos son espectaculares, convirtiendo a Estambul en un escenario romántico de ensueño. Es imposible no engancharse a esta serie. Sencalcap te hará creer de nuevo en el poder del amor y en que las almas gemelas siempre terminan encontrándose, por más obstáculos que se interpongan en su camino. Ahora vamos a subir la intensidad con Çukur, una serie que te va a llevar a los barrios más oscuros y peligrosos de Estambul. Esta es una serie de acción y drama criminal que te va a dejar sin aliento. Nos cuenta la historia de la familia Koval, una influyente familia que controla el barrio de Çukur, un lugar donde las normas las imponen ellos y donde la ley no siempre tiene cabida. El barrio, a pesar de su oscuridad, es el hogar y el refugio de la familia, pero se ve amenazado por bandas rivales y por la ambición de poder. La serie nos muestra un mundo de guerras de pandillas, traiciones que rompen lazos de sangre, venganzas que se arrastran durante generaciones y lealtades inquebrantables. La trama es muy compleja, los personajes son muy bien construidos, con sus luces y sus sombras, y las escenas de acción son brutales y realistas. Çukur te sumerge en un mundo de violencia y de lucha por la supervivencia, pero también te muestra la importancia de la familia y el valor de la lealtad. Si te gustan las series con mucha adrenalina, un toque de mafia y un retrato crudo de la vida en los bajos fondos, Çukur es una apuesta segura. Además, la serie cuenta con una banda sonora impactante que complementa perfectamente su atmósfera. Cambiando de tono, pero sin perder la adicción, vamos con Mutesem YZYL, El siglo magnífico. Esta es una serie histórica que te va a transportar a la época dorada del Imperio Otomano. Nos cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem, una esclava que se convirtió en su esposa y una mujer muy influyente en la corte. La serie muestra el ascenso de Hürrem, su inteligencia y ambición, su lucha por el poder en un mundo dominado por hombres y su capacidad para influir en las decisiones del sultán. La ambientación es espectacular, recreando con gran detalle los palacios y las costumbres del Imperio Otomano. El vestuario es deslumbrante, con trajes elaborados que te transportan a otra época. La trama está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos que rompen las reglas de la corte y luchas de poder que ponen a prueba la lealtad de todos. Mutesem YZYL es una serie que te apasionará por la belleza de su puesta en escena, la complejidad de sus personajes y la fascinante historia del Imperio Otomano. Si te apasiona la historia y las series de época con dosis de drama y romance, esta es una joya que no te puedes perder. Además, la serie te ofrece una mirada a la vida cotidiana en el harén y a las relaciones sociales de la época. Y si hablamos de historias de época, no podemos dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es una épica de acción y aventura que narra la historia de Ertuğrul Gazi, un guerrero valiente y justo, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y sus hombres en su lucha por establecer un territorio para su pueblo en un mundo lleno de amenazas y conspiraciones. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de batallas espectaculares a caballo, intrigas políticas que ponen a prueba la lealtad de los personajes y personajes heroicos que luchan por sus ideales. La ambientación es increíble, recreando la época con gran detalle, y la trama es muy absorbente, con giros inesperados y momentos de gran tensión. Si eres fan de las series de acción, de las batallas a caballo, de las historias épicas de héroes y de la historia del Imperio Otomano, Dirilis, Ertuğrul te va a fascinar. Además, la serie transmite valores como la justicia, la valentía y la importancia de la fe. Vamos ahora con una serie que tiene un toque más moderno, Medcezir. Esta es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC y nos cuenta la historia de Yaman Koper, un chico que vive en un barrio pobre y que por circunstancias de la vida, termina viviendo en una lujosa mansión en un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica guapa, popular y de familia acomodada, y entre ellos surge una historia de amor muy complicada, marcada por sus diferencias sociales y los problemas que ambos arrastran en sus vidas. La trama está llena de drama adolescente, conflictos familiares que ponen a prueba los lazos de sangre, dilemas morales y los desafíos de la amistad. Es una serie muy entretenida, con personajes muy carismáticos, interpretados por un joven elenco de actores talentosos, y una banda sonora muy pegadiza que acompaña a la perfección las emociones de la historia. Medcezir explora temas como el amor, la amistad, la desigualdad social y la búsqueda de la identidad. Ahora nos sumergimos en un drama más intenso con Yerde o Infiltrado.
Esta serie es un thriller policíaco que te va a mantener en vilo desde el primer episodio. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que fueron separados de pequeños debido a un oscuro complot y que terminaron trabajando en lados opuestos de la ley, sin conocer la verdadera identidad del otro. Sarp se convierte en un policía que se infiltra en una organización criminal liderada por un poderoso mafioso, mientras que Umut es criado por este mismo mafioso, desconociendo su pasado. El destino los vuelve a unir, pero la verdad es muy dolorosa y la lealtad es puesta a prueba constantemente. La trama es muy intrigante, los personajes son muy complejos, con personalidades ambiguas y las escenas de acción son espectaculares, con persecuciones trepidantes y tiroteos llenos de tensión. Si te gustan los thrillers con giros inesperados, tramas llenas de suspense y personajes atormentados por su pasado, Yerde, te va a encantar. La serie te hará cuestionarte la naturaleza del bien y del mal y te mantendrá al filo de tu asiento hasta el último capítulo. Y si te gustan las historias de venganza que se cocinan a fuego lento, no te puedes perder Ezel. Esta es una serie de drama y thriller que te va a dejar con la boca abierta. Nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un chico inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida y termina en la cárcel por un crimen que no cometió. Después de unos años, con la ayuda de un misterioso personaje, escapa de la prisión, cambia de identidad y decide vengarse de aquellos que le hicieron daño, convirtiéndose en Ezel Bayraktar. La trama es muy inteligente, con una estructura narrativa que mezcla el presente con el pasado, con flashbacks que nos revelan los motivos de la venganza de Ezel. Los personajes son muy ambiguos, nadie es completamente bueno ni malo, y la venganza es un plato que se sirve frío, pero muy apasionante. Ezel es una serie que te mantendrá enganchado por su intriga, por sus giros inesperados y por la complejidad de sus personajes. Si te gustan las series con mucha intriga, tensión y giros inesperados que te harán dudar de todo y de todos, Ezel es una joya que no te puedes perder. Ahora vamos con una serie que te va a tocar el corazón, Bir Zamanlar Kukurova o Érase una vez en Kukurova. Esta es una serie de drama que nos transporta a la década de 1970 en un pequeño y tradicional pueblo de Kukurova, en el sur de Turquía. Nos cuenta la historia de Züleyha Yılmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul tras un trágico suceso y terminan trabajando en la hacienda de la poderosa familia Yaman. Allí conocerán a Demir Yaman, el dueño de la hacienda, un hombre atractivo y ambicioso, y la vida de los tres cambiará para siempre, dando origen a un triángulo amoroso lleno de pasión, intriga y secretos familiares. La trama es un culebrón en toda regla, con romances prohibidos que desafían las convenciones sociales, secretos familiares que se arrastran durante generaciones y mucha pasión desbordante. Si te gustan los dramas de época con mucho melodrama, personajes pasionales y una historia que te atrapará desde el primer momento, Bir Zamanlar Kukurova te va a enganchar. La serie te transportará a otra época y te hará vivir intensamente las emociones de sus personajes. Y si te gustan las historias de amor imposibles, no te puedes perder Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre mayor y muy rico, para vengarse de su madre. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de su marido, un hombre joven, atractivo y mujeriego. Esta relación prohibida desencadena una serie de situaciones muy dramáticas, llenas de infidelidad, celos, manipulación, mentiras y venganza, que afectan a todos los miembros de la familia. La trama es muy intensa, los personajes son muy controvertidos y la historia es muy adictiva. Te mantiene pegado a la pantalla para saber qué pasará después. Si te gustan los dramas con mucha pasión, conflictos morales y personajes complejos que te harán dudar de tus propias convicciones, Aşk Memnu te va a fascinar. La serie explora las profundidades de la psique humana y te muestra las consecuencias de la ambición desmedida. Ahora vamos con una serie que tiene un toque más mágico y místico, Erkay. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Reyhan Anadolu, una joven inocente y sensible, que se enamora de Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por un pasado lleno de dolor que busca vengar la muerte de sus padres. Lo que Reyhan no sabe es que su familia y la de Miran están enemistadas por un antiguo conflicto y que su amor está destinado a ser imposible, por el odio y la venganza que separan a sus familias. La trama es muy intensa, con secretos familiares que se desvelan poco a poco, personajes muy apasionados que lucharán por su amor y un paisaje turco de ensueño,
que añade un toque mágico a la historia. Si te gustan las series románticas con un toque de misterio, conflictos familiares, amores prohibidos y una atmósfera cautivadora, Erkai te va a encantar. La serie te sumergirá en un mundo de intriga y pasión. Y para cambiar un poco de tono y ritmo, vamos con Kiralkask o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica que te va a hacer reír a carcajadas y te robará el corazón con sus personajes adorables y sus situaciones cómicas. Nos cuenta la historia de Defne Topal, una camarera joven y trabajadora que acepta un trato con un hombre rico, Omeri Pliki, para fingir ser su novia y así evitar que su tía la siga presionando para que se case. Lo que no se espera Defne es que este amor de alquiler se convierta en algo real y que termine enamorándose de Omer. La trama es muy divertida, con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Los personajes son muy carismáticos, y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscas una serie para relajarte después de un largo día, reírte un rato y dejarte llevar por una historia de amor divertida y encantadora, Kiralkask es tu opción perfecta. La serie transmite buen rollo y te hará creer en el poder del amor. Y si te gustan las historias de médicos que te conmueven y te hacen reflexionar, no te puedes perder Muzice Doctor o Doctor Milagro. Esta es una adaptación de la serie coreana The Good Doctor y nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant, que lucha por superar sus limitaciones y convertirse en un gran cirujano. La trama es muy conmovedora, te muestra la lucha de Ali por integrarse en un mundo que no siempre lo entiende, sus desafíos en el trabajo y sus relaciones con sus compañeros y pacientes. Los personajes son muy entrañables, y la serie te hace reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y la importancia de la empatía. Si buscas una serie que te toque el corazón, te haga reflexionar sobre los prejuicios sociales y te inspire a luchar por tus sueños, Muzice Doctor te va a encantar. La serie te mostrará el poder de la determinación y te hará creer en las segundas oportunidades. Y para finalizar este maratón de series turcas adictivas, vamos con Yargı o Juicio. Esta es una serie de drama judicial y thriller que te va a tener enganchado desde el primer episodio. Nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal muy recto, leal a sus principios y a la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada muy impulsiva, apasionada y poco convencional. Ambos tienen que trabajar juntos en un caso muy complicado. Un asesinato que sacude los cimientos de la sociedad y que los obliga a cuestionar sus propios valores y creencias. Entre ellos surge una atracción muy fuerte, una química explosiva, pero sus diferencias profesionales y sus visiones de la justicia los ponen a prueba constantemente. La trama es muy inteligente, con giros inesperados que te dejarán sin aliento. Los personajes son muy bien construidos, con sus fortalezas y sus debilidades, y los casos son muy interesantes. Te hacen reflexionar sobre la justicia y la moralidad. Si te gustan las series de abogados con mucha intriga, tensión, suspense y personajes que te harán cuestionarte tus propias convicciones, Yargı es una joya que no te puedes perder. La serie te mantendrá al filo de tu asiento hasta el último capítulo. Y bueno, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este maratón tanto como yo. Hoy hemos explorado 15 series que, estoy seguro, los van a dejar pegados a la pantalla por horas. Hemos viajado desde el romance hasta el drama, pasando por la acción, la historia, el misterio y la intriga, todo con el sello característico de la televisión turca. Hemos visto que hay series para todos los gustos y que estas producciones tienen mucho que ofrecer al público internacional. Espero que alguna de estas recomendaciones haya captado su interés y que se animen a verlas. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, o si ya han visto alguna y les ha gustado. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Recuerden que el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y a maratonear se ha dicho.